Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su realidad, su perspectiva, su verdad. Hoy vamos a tratar de entender una reflexión titulada La verdad revelada en Jesús, que nos tiene que ayudar a entender ciertas perspectivas que no logramos comprender, ¿verdad? Y que solamente, y lo decimos siempre, ¿verdad? Solamente cuando estamos en conexión con el Espíritu de Cristo, tenemos esa capacidad, ¿verdad?, de razonar correctamente y lograr entender esta verdad que está revelada en Jesús, a través de Jesús, ¿verdad? Hoy vamos a dar un paso más para comprender esta perspectiva, esta realidad que nuestro Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Y que a mucha gente sorprende, yo diría la mayoría del cristianismo, desgraciadamente incluso al pueblo escogido por Dios, porque no logramos entender la profunda realidad. Y de hecho la misma reflexión tratará de decirnos esto, ¿verdad? Colocarnos en esta realidad. Por lo tanto, vamos a entrar en el texto y veamos qué es lo que nuestro Dios trata de revelarnos. Por lo tanto, la verdad revelada en Jesús, y vamos a ver de qué verdad quiere hablarnos Dios. Y dice así: cuando los profetas defendieron la verdad, fue la palabra de Dios que les fue dada. Es decir, los profetas fueron transmisores de la palabra de Dios. Ahora, esto es un tema bastante complejo, ¿verdad? Porque todavía hoy el hombre transmite verdades enviadas por el mismo Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos problemas en comprender bien estos asuntos, ¿no? Incluso ayer compartía en el canal, ¿verdad? Hay gente que está negando el espíritu profecía, pero, en fin, este es un otro tema, no quiero entrar en esto. Pero es cierto que Dios todavía nos revela verdades a través de su espíritu. ¿Y qué son los profetas? Mensajeros de la palabra de Dios, ¿verdad? Transmisores. Por lo tanto, cuando los profetas defendieron la verdad, fue la palabra de Dios que les fue dada. Comprendieron que la obra de salvación sería realizada por el Mesías venidero. Pero después de la venida de Cristo, después de su muerte como sacrificio del hombre, después de que los sacrificios típicos fueron cumplidos por el antitipo, hablamos en la reflexión anterior, ¿verdad?, sobre esto. Fijaos lo que dice: y qué rol tienen todavía la ley ceremonial, todo el sistema judío, ¿verdad? Extraer lecciones, enseñanzas de qué es lo que representaba aquello, ¿verdad? Dice: la vieja verdad en el servicio típico se reveló más claramente. Es decir, empezamos a entender realidades. Y hoy todavía seguimos aprendiendo, porque la lección del santuario sigue siendo válida para nosotros hoy también, ¿verdad? Dice: en Cristo, el representante del Padre, Cristo, representante del Padre, se reveló al mundo una verdad maravillosa. La luz de la cruz del Calvario, reflejada en la época judía, da carácter y significado a toda la economía judía, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que el sistema judaico todavía tiene lecciones para nosotros, enseñanzas, entendimientos, ¿verdad? Pero no guardar ad literam, ¿verdad?, toda la ley ceremonial, ¿verdad? Pues la ley ceremonial, sea en parte o sea en su totalidad, ¿verdad? Y dice: y de este lado de la cruz, de manera especial, tenemos la verdad tal como es en Jesús, es decir, a través de su vida, a través de todo lo que él ha hecho, ¿verdad? Dice: la verdad comunicada a través de nuestro Redentor se convierte en verdad presente, es decir,
verdad que me sirve a mí hoy, ¿sí? ¿Qué verdad se presenta cuando contemplamos a Jesús en relación con la cruz del Calvario? Cuando vemos a este maravilloso, a este consejero, a esta misteriosa víctima, inclinándose bajo la asombrosa carga de nuestra raza. Para que el transgresor pudiera tener otra prueba, y os pido que estéis atentos para que podamos entender qué es lo que en el fondo trata de hacer Cristo, ¿verdad? Dios, el Padre, porque Cristo viene en representación, ¿verdad? Dice, para que el transgresor pudiera tener otra prueba. ¿Qué prueba? Como la que Adán tuvo en Edén. Elegir, ¿verdad? Y con esto tenemos que entender que constantemente estamos ante esta misma elección, ¿verdad? Circunstancias diferentes, pero el asunto en cuestión sigue siendo el mismo. Dios no cambia, y esto debemos de tenerlo bien claro, ¿verdad? Para que el transgresor pudiera tener otra prueba, para que los hombres pudieran obtener el favor de Dios Padre, el Hijo Eterno de Dios se interpuso para soportar el castigo de la transgresión. Aquí, una vez más, deberíamos de entender quién obra por el hombre, pero no solamente por el hombre, pues que aquí necesitamos entender el pacto eterno de Dios. ¿Quién mantiene todo el universo, a todos los seres creados? ¿Quién mantiene todo en esa armonía perfecta? Es Dios. Y por consecuencia fijaos, el hombre transgrede la ley de Dios, ¿y quién paga el precio? Dios. Dios en lugar del hombre paga el precio para que el hombre pueda volver a elegir una vez más. Y espero que podamos entender el pacto eterno de Dios. ¿Quién obra en todo momento a favor nuestro? ¿Verdad? Pero que hay algo que también nos corresponde a nosotros. Porque si no, no estaríamos en libertad, queridos. Estaríamos bajo dictadura. Pero Dios nunca, 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 en ninguna circunstancia, transgrede la libertad de albedrío. Es decir, mi libertad de elegir. Y vamos a ver que también en esta reflexión nos hablará sobre este asunto, ¿verdad? Porque necesitamos entender en profundidad y desde la perspectiva de Dios cuál es el plan, cuál es el pacto eterno, cómo se vive en el reino de Dios, quién obra a favor de todos los seres creados, y necesitamos entender qué es la ley y qué es lo que la ley hace para todos los seres creados, no solamente para el hombre, ¿verdad? Necesitamos entender esta realidad porque esta es la elección que tenemos que hacer. ¿Queremos vivir una eternidad en este reino construido por Dios de la manera como Él lo ha hecho? Que su espíritu habite en este templo y que esto es la ley, la vida eterna, el bienestar, la armonía y el amor que se vive en el reino de Dios. En realidad, esta es la elección. ¿Confiamos en este reino construido por Dios y que querramos vivir en este reino en estas condiciones? ¿O no? Y necesitamos entender esto. Esto es lo que en realidad los 144.000 tienen que elegir. Confiar plenamente en Dios, y no solamente ellos, es decir, a lo largo de la historia todos los hombres. Pero esta última generación tiene una obra especial que hacer. Ellos experimentarán esta perfección de carácter, esta experiencia de glorificar a Dios en vida, de estar conectados con el Espíritu de Dios en vida. No gustarán la muerte, ¿verdad? Por lo tanto, esta es una experiencia que solamente los 144.000 han experimentado y Cristo, ¿verdad? Es verdad, Moisés y Elías, pero en fin, entendéis lo que quiero decir, el concepto en sí, ¿verdad? Por lo tanto, dice, el Hijo Eterno de Dios se interpuso para soportar el castigo de la transgresión, es decir, pagar el precio que exige la transgresión de la ley, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí, uno revestido de humanidad, esto lo hemos tratado, Cristo
se abandona a sí mismo, viene como hombre en el cual habita el pacto eterno de Dios, el Espíritu del Padre o el Padre mismo habita en él, ¿verdad? Por eso nos dice uno revestido de humanidad, que aún era uno con la deidad. ¿Por qué? Porque el Padre habitaba en él, eran uno, ¿verdad? Fue nuestro rescate. La tierra misma se estremeció y se tambaleó, y espero que estéis atentos aquí, mis queridos hermanos, porque yo sé, y la reflexión también nos lo dirá, nos gusta mucho más hablar del amor de Dios, ¿verdad? De lo amoroso que es Dios, y que Él nos salva, y Él hace todo por nosotros, y esto no deja de ser verdad. Pero que necesitamos entender a través de la cruz la justicia de Dios también. Y esta es la parte que a nosotros no nos gusta, ¿verdad? No logramos entender las exigencias de la ley, ¿verdad? La justicia de la ley, ¿verdad? Por eso creemos lo que creemos, ¿verdad? Y lo digo cristianismo en términos generales. La reflexión nos los dirá enseguida, ¿verdad? Por lo tanto, la tierra misma se estremeció y se tambaleó ante el espectáculo del querido Hijo de Dios sufriendo la ira de Dios, ¿verdad? Por la transgresión del hombre, es decir, la justicia de Dios, de la ley, ¿verdad? La ley no puede ser transgredida y por eso vemos en Cristo la paga del precio del pecado, ¿verdad? Algo que el hombre no podía soportar sin su desaparición eterna, ¿verdad? Dice, los cielos se vistieron de tela de saco para ocultar la vista del divino sufriente. Todos los seres creados quedaron asombrados de lo que nosotros, el hombre, le hicimos al hombre que vino precisamente a pagar nuestro precio por el pecado. Morir en lugar de nosotros, ¿verdad? Y el cielo queda asombrado ante esta incomprensión de la humanidad de la obra de Cristo, ¿verdad? Dice, fue la transgresión de la ley de Dios lo que hizo necesario este sufrimiento. La transgresión de la ley de Dios lo que hizo necesario este sufrimiento. Y nosotros no entendemos porque llegamos hasta el punto de decir, la ley fue colgada en la cruz, o si no decimos esto, decimos que podemos pecar hasta que Cristo viene, porque total no hay otra alternativa. Y esto solamente delata la incomprensión de la obra de Cristo, del plan de redención y de cómo vamos a ser salvos, ¿verdad? Y esto es lo que tratamos de hacer entender en este ministerio, ¿verdad? Dice, y sin embargo, los hombres albergan el pensamiento y expresan las sugerencias de Satanás a través de aquellos que pisotean la ley de Dios. Que en el fondo, ¿qué es lo que quieren? Cada vez que pecan, ellos quieren más sacrificio, más sacrificio. ¿Y esto a dónde nos lleva? A la obra del lugar santo, ¿verdad? Solo quieren perdón, solo quieren sacrificio, pero no quieren transformación. Y por eso llegan hasta el punto de, como dice aquí, llegan a creer que la ley fue colgada en la cruz, por lo tanto es necesaria. ¿Y por qué piensan esto? Porque en sus vidas, al no entender el Evangelio y la obra de Cristo, ven en su vida pecado tras pecado tras pecado. Y dice, oye, ¿esto qué pasa aquí? De dos una. O colgamos la ley en la cruz con Cristo, o pecamos hasta que Cristo viene. Pero nunca entendemos el plan y la solución de Dios, que hoy, como no puede ser de otra manera, volverá de nuevo a revelarnos. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es el pacto eterno? ¿Verdad? Y dice, sin embargo, los hombres albergan el pensamiento y expresan las sugerencias de Satanás a través de aquellos que pisotean la ley de Dios, que todo este sufrimiento anularía esta ley. Engañados y cegados por el gran transgresor, por el mismo enemigo de Dios, ¿verdad? Le dicen al pueblo que no hay ley, o que si guardan los mandamientos de Dios en esta dispensación, han caído de la gracia. ¿Y de quién es este entendimiento?
del enemigo, para que el hombre no pueda ser salvo, a pesar de que Dios ha hecho todo lo necesario para que el hombre sea salvo. Ha pagado el precio por su pecado. Pero de nuevo el hombre escucha verdades contaminadas, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que le dicen al pueblo que no hay ley? Aquellos que supuestamente deberían de servir a Dios. ¿Y a quién sirven? ¿Por qué no entienden la obra de Cristo? ¿Qué espíritu tienen? ¿Verdad? O que si guardan los mandamientos de Dios en esta dispensación, han caído de la gracia. ¿Qué engaño es este que Satanás se ha fijado en las mentes humanas? Y esto es por la incomprensión de la palabra de Dios, ¿verdad? Es como llegamos a estas conclusiones. Cuando se adopta y se enseña la teoría de que la ley de Jehová no es obligatoria para la familia humana, el hombre se ciega a su terrible ruina. No puede discernirla, y esto es lo que en realidad está pasando, ¿verdad? Entonces Dios no tiene una norma moral por la cual medir el carácter y gobernar el universo celestial. Es que no se trata solo de la tierra. Es que no, un reino sin ley es el caos, ¿verdad? Es el caos. ¿Cómo gobiernas? ¿Cómo se puede gobernar? Y no logramos entender esta realidad. Nosotros solamente pensamos en nosotros mismos. Pero, ¿y el universo de Dios? ¿Cómo se gobierna el universo de Dios sin ley? ¿Y quién sería la humanidad que Cristo viene y colga la ley en la cruz? ¿La ley de todo el universo? ¿De toda la eternidad? La que hasta que el hombre pecó y Lucifer y sus ángeles, hasta que ellos pecaron, todo funcionó en perfecta armonía y de repente ya no. Es que o sea, estamos condicionados y limitados en pensamiento. No logramos entender la profundidad de lo que estamos diciendo y haciendo, ¿verdad? Un reino sin ley es el caos. Es el caos. Es lo que estamos tratando de vivir aquí, ¿verdad? Un reino sin la ley de Dios. Entonces Dios no tiene una norma moral por la cual medir el carácter y gobernar el universo celestial. Y esto es lo que el enemigo quiere. Porque si no hay una ley moral, entonces él no puede ser juzgado de ninguna manera. Sin ley, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está el problema? Podemos entender los mundos no caídos y este mundo caído. Si Dios hubiera podido abolir la ley para satisfacer al hombre en su condición caída, y sin embargo hubiera mantenido su honor como gobernador del universo, Cristo no tendría que haber muerto. Pero no nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. ¿Por qué muere Cristo si esta ley se puede anular? Pues lo anula antes y punto. Total, si es como pensamos nosotros, Dios puede hacer lo que le dé la gana, de repente convertimos al mismo Dios en un dictador, ¿verdad? Porque Él puede hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Él pone leyes, quita leyes, no nos damos cuenta que convertimos a Dios en lo que no es, ¿verdad? Cristo no tendría que haber muerto, pero la muerte de Cristo es el argumento convincente y eterno de que la ley de Dios es tan inmutable como su trono. Porque estamos hablando del Padre en realidad. Esto no lo entendimos, toda esta profundidad. La ley es la misma presencia del Padre, ¿verdad?, en el universo. En fin, en lugar de que el gran sacrificio disminuya una jota o una tilde de la ley del Padre, ese sacrificio exalta la ley, proclama a los mundos no caídos y a la raza caída que la ley de Dios es inmutable y que Él mantendrá su autoridad y sostendrá su ley. Porque es su misma presencia. Si cuando entiendes el pacto eterno de Dios y entiendes qué es la ley y cómo se manifiesta, te das cuenta, enseguida te das cuenta que la ley no puede ser anulada, no puede ni siquiera ser cambiada, porque esto es como decir que Dios no es perfecto. Porque si la ley es la misma presencia de Dios en todos los seres creados,
Y esto no logramos entender, queridos. Dice, si la ley fuera entendida aparte de Cristo, tendría un poder aplastante sobre los hombres pecadores, borrando al pecador de la existencia. Porque claro, ¿qué es pecado? Separación total y eterna de Dios. ¿Y por qué no lo es en este momento? Porque hay sangre para recibir perdón, gracia, ¿verdad? Si no fuera así, eso es lo que nos trata de decir. Si la ley fuera entendida aparte de Cristo, tendría un poder aplastante sobre los hombres pecadores, borrando al pecador de la existencia. Y ahora podemos entender qué es lo que pasará al final del tiempo. Es que no tiene que hacer Dios nada, sino que el pecado es separación eterna de Dios, muerte, desaparición. Y la ley, nosotros vivimos solo porque vivimos en Cristo, debido a su sacrificio. Si no hubiese sido por su sacrificio, Adán tenía que haber muerto en el mismo instante. Si no fuera por sacrificio de Cristo, también deberían de haber desaparecido los ángeles cuando pecaron al inicio. Por eso el sacrificio es desde la eternidad. Si no fuera así, cualquier ser que hubiese pecado tendrían que haber desaparecido en el mismo instante, porque cuando entiendes que la ley es la misma presencia de Dios en este templo, y cuando tú pecas, el Espíritu de Dios se aparta, por lo tanto, tú quedas sin vida. Quedas sin vida, sin el Espíritu de Dios. Aquí nosotros moriremos, y eso es lo que trata de decirnos. ¿Verdad? El pecado, separación eterna de Dios, desaparición del pecador. ¿Y por qué vivimos? Gracias al sacrificio de Cristo. Incluso hoy, cuando yo cometo un error y cometo el pecado, por eso me dice, incluso en el día de la expiación, todavía hay sangre para el pecador. Porque si no fuera así, aquí no queda uno. Desapareceríamos. Pero no entendemos esas profundidades. Cuando entiendes las profundidades, empiezas a darte cuenta de la realidad, ¿verdad? Dice, pero al comprender la ley en relación con Cristo, recibirlo por fe como su sustituto y garantía, incluso hoy. Él es garantía para mí hoy y sustituto en cuanto al pecado. No otra cosa, porque fijaos lo que nos dice aquí. El hombre se ve a sí mismo como un prisionero de la esperanza. Dice, prisionero de la esperanza. Es decir, aún preserva la vida gracias a la relación de Cristo con la ley, a la justicia de Cristo, para que nos entendamos bien, ¿verdad? Porque si no, en el instante que yo he pecado, he muerto, he desaparecido. Esta tendría que ser la consecuencia inmediata y directa. Pero no lo es gracias al sacrificio de Cristo, que todavía hay sangre para el pecador, ¿verdad? La verdad, tal como es en Jesús, es un conocimiento de la santa, justa y buena ley de Dios, ya que esta ley es elevada y su inmutabilidad demostrada en Cristo. Magnificó la ley, amplió todos sus preceptos y en su obediencia dejó al hombre un ejemplo. Dice, en su obediencia dejó al hombre un ejemplo para que él también pudiera satisfacer sus demandas. Y nosotros decimos que no se puede. ¿Por qué? Porque no entendimos el pacto eterno de Dios, no entendemos la obra de Cristo, no entendremos qué rol juega el Espíritu de Cristo, o el Espíritu Santo, ¿verdad? En mi vida hoy, y por eso pienso de todo, o que la ley está anulada, o que estoy pecando hasta que Cristo viene, porque no hay otra solución. Pero ¿qué es lo que no entendemos? La solución de Dios, exactamente. Nosotros solo queremos perdón, pero no transformación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se engañan los hombres y se precipitan en la transgresión, quebrantando la ley de Dios y enseñando a otros a hacer lo mismo, precipitándose sobre los gruesos jefes del escudo de Jehová?
¿por qué van a hacer un juicio para sí mismos? ¿Por qué van a poner la prueba la justicia de Dios? Para ver si se atreve a repartir al hombre sin miramientos la parte que se declara expresamente en las Escrituras para todos los transgresores de la ley. Es decir, morirás. Pero nosotros seguimos creyendo al enemigo de Dios. No, Dios es amor, tú tranquilo, que no vas a morir. Y no entendemos qué ha pasado ni siquiera en Edén. ¿Verdad? Nosotros todavía creemos al enemigo. No, Dios te ama, no te preocupes. Tú puedes seguir pecando. ¿Verdad? Las agonías del huerto de Getsemaní, las injurias, las burlas y los insultos que recibió el amado Hijo de Dios, los horrores y la ignominia de la crucifixión, son una demostración suficiente y emocionante de que la justicia de Dios, cuando castiga, lo hace a fondo. ¿Y dónde se aplicó? Sobre su propio Hijo. Y nosotros decimos, no, Dios te ama, no te preocupes, que no te castiga, que no te va a pasar nada. Y no entendemos qué pasó con su propio Hijo. ¿Verdad? La paga y el precio por el pecado. No lo entendemos. Sin embargo decimos, no te preocupes, Dios te ama. En este mismo sacrificio Dios revela su amor. Lo que no conseguimos ver es la justicia de la ley. Nosotros solo vemos el amor, pero no la justicia. Esta la negamos. Por eso no queremos ni siquiera ley. ¿Qué ley? No, está anulada en la cruz. Yo puedo vivir tranquilamente. Porque total no puedo. Y Cristo me está diciendo, entonces, ¿por qué he venido yo? Si tú no puedes, ¿para qué he venido yo? ¿Solo para darte perdón? ¿Nada más? ¿Y cómo entras en el reino de Dios? Porque recibes perdón para pecado, pero no transformación para entrar en el reino. Profundidades, ¿verdad? El hecho de que su propio Hijo, la garantía del hombre, no fuera perdonado por el amor, no fuera perdonado, es un argumento que se mantendrá hasta la eternidad ante el santo y el pecador, ante el universo de Dios, para testificar que Él no excusará al transgresor de su ley. ¿Qué nos señalará? ¿Cuál es la consecuencia de transgredir la ley? Y nos señalará a Cristo. Esta es la consecuencia de transgredir la ley, la muerte. ¿Y la entendiste tú, esta justicia de la ley? ¿La entendiste? ¿O solo te quedaste con el amor de la ley? ¿Verdad? Te has quedado con la parte del amor, pero te has olvidado de la parte de la justicia. ¿Verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. Dios es amor. Ha demostrado este amor en el don de su Hijo unigénito. Sin embargo, el amor de Dios no excusa el pecado. Y la mentira del enemigo de Dios en Edén, no te preocupes, no morirás, Dios es amor. Y Dios me dice, el amor de Dios no excusa el pecado. Dios no excusó el pecado en Satanás, en Adán o en Caín, ni perdonará el pecado en ninguno de los hijos de los hombres. No sé si entendemos muy bien lo que está diciendo, ¿verdad? La naturaleza pervertida del hombre puede distorsionar el amor de Dios y convertirlo en un atributo de debilidad. Porque eso es lo que estamos tratando de hacer. Dios es débil. Su amor no puede matarnos. Él nos aguantará como sea. ¿Y a Cristo qué le pasó en la cruz? ¿Y hasta la cruz? ¿Por qué no le perdonó? Si esto es posible tal como nosotros lo creemos. ¿Verdad? Pero la luz
está brillando desde la cruz del Calvario. Dice, pero la luz está brillando desde la cruz del Calvario. Es decir, el entendimiento, si queremos encontrarlo, está allí. Pero hay que querer encontrarlo, hay que querer entenderlo, ¿verdad? Para que el hombre pueda tener puntos de vista correctos y sostener teorías que no sean pervertidas, verdades contaminadas, como decimos aquí, ¿verdad? Dios ha dado su ley para regular la conducta de las naciones, las familias y los individuos. No hay un solo obrador de maldad, aunque su pecado es el menor y el más secreto, que escape a la denuncia de esta ley. Porque cuando entiendes que la ley es el mismo Dios, ¿cómo te puedes escapar de Dios? ¿Cómo puedes cometer una infracción, por muy pequeña que sea, sin que Dios sepa? No puedes. No puedes. Toda la obra del padre de mentira está registrada en los estatutos del cielo. Y aquellos que se presten al servicio de Satanás para presentar a los hombres sus mentiras por precepto y práctica, recibirán de acuerdo con sus hechos. Por lo tanto, ¿cuánto de importante es entender esta verdad, esta luz que emana de Dios, esta verdad sin contaminar? ¿Cómo de importante es? Y podemos darnos cuenta aquí que la verdad contaminada no sirve. No le sirvió a Adán y no le va a servir a ningún hombre. A ninguno. Tenemos la verdad a nuestra disposición y tenemos todo lo que necesitamos para poder comprenderla. Cada ofensa contra Dios, por pequeña que sea, se establece en el cómputo, queda registrada. Y cuando se tome en la mano la espada de la justicia, hará el trabajo que se hizo al sufridor divino. La justicia golpeará porque el odio de Dios al pecado es intenso y abrumador. Podemos entender lo que pecado significa y como nosotros nos atrevemos a decir, no pasa nada, no pasa nada. Seguimos cometiendo errores y pecados. Ojalá fueran errores y ojalá haya arrepentimiento para ello. Pero nosotros pecamos como si nada. Y nos atrevemos a llegar hasta este pensamiento o estos pensamientos. Primero, que la ley fue colgada en la cruz. Segundo, total, si no es colgada en la cruz, no la podemos obedecer. Por lo tanto, seguimos pecando hasta que Cristo viene. ¿Y qué se supone que tenemos que recibir cuando Cristo viene? ¿Y por qué viene? Qué desgracia, mis queridos, que no logremos entender esto. Y el pueblo de Dios está más confundido y más confundido y más confundido. Esta misma mañana he recibido mensajes de hermanos que están en el mundo y que me están diciendo cosas que pasan en el pueblo escogido por Dios a nivel oficial y de altos niveles. Herejías en medio del pueblo de Dios. Y que no voy a delatar porque es que creo que no tendría que hacer otra cosa, más que hablar de todas las tonterías que Satanás está haciendo a través de supuesto pueblo escogido por Dios. Y que no entendemos. Nosotros simplemente formalmente vamos a la iglesia pensando que esto es todo lo que hay. Y estamos viviendo en verdades contaminadas. Y no logramos entenderlos, no logramos entender la obra que el enemigo está haciendo hoy. Y nosotros creemos que tenemos la verdad, lo mismo que los judíos, pero sería interesante qué nos diría Cristo a nosotros, como les dijo a ellos. ¿Qué nos diría a nosotros hoy? Esto sería interesante. Y de hecho lo es, porque es lo que estamos tratando de hacer. Revelar la verdad desde la perspectiva de Dios, cueste lo que cueste. Porque hoy un hermano mío, que está bastante lejos de aquí, en el mundo, ¿verdad? Me estaba diciendo, están empezando a hablar contra mí. Y es un hombre destacado, ¿verdad? Ha dedicado su vida a la obra oficial. Y ahora la iglesia le está denigrando por declarar verdad.
Yo le dije, bienvenido al club. Bienvenido al club. ¿Verdad? Esto es lo que pasa cuando tú te atreves a declarar la verdad en contra de la organización. Y la gente no logra entender esta realidad, desgraciadamente, ¿verdad? Y de todas formas, no llamamos a nadie que se vaya a ninguna parte. Simplemente que estudie y que entiendan, porque aquí no tratamos de convencer a nadie de nada, solo revelamos la verdad y cada uno la asume o la rechaza. Esta es la forma correcta. Nosotros solo presentamos la verdad. El que la quiere asumir, estupendo. Y el que no la quiere asumir, estupendo. No entramos en debates, porque los debates no llegan a ninguna parte. Tenemos que cada uno de nosotros, con un estudio personal de las Escrituras, tratar de entender y tomar una decisión que es personal. No me va a preguntar a mí por lo que me ha predicado no sé quién. Aquel hombre o yo mismo puedo estar equivocado. Por eso siempre os digo, no me tengáis en cuenta a mí. Yo presento la verdad, la que me ha sido revelada. Puedo estar equivocado, pero vosotros tenéis que comprobar. ¿Verdad? Tenéis que comprobar. Cada ofensa contra Dios, por pequeña que sea, se establece en el cómputo y cuando se tome en la mano la espada de la justicia, hará el trabajo que se hizo al sufridor divino. La justicia golpeará porque el odio de Dios al pecado es intenso y abrumador. La verdad tal como está en Jesús enseñará lecciones muy importantes. Demostrará que el amor de Dios es amplio y profundo, que es infinito. Y que al imponer el castigo a los desobedientes, a los que han anulado la ley de Dios, será inflexible. Y hoy cuando hablamos estas cosas, nos llaman intolerantes. ¿Y cómo es Dios? Dice, su amor es infinito. Pero cuando estamos hablando de la justicia, cuando estamos hablando de pecado, dice, será inflexible. Esto es el amor y la justicia de Dios combinados. Cosa que no nos gusta. Por eso nosotros solo decimos, no, queremos el amor de Dios, porque el amor de Dios perdona. Y la ley la colgamos en la cruz, porque la justicia de Dios no la queremos. La transformación no la queremos. Solo queremos el perdón, porque esto no nos compromete a nada. Solo hay que sacrificar y sacrificar y sacrificar cada vez que pecamos. Pero no queremos la transformación, ¿verdad? Por eso colgamos la cruz, la ley en la cruz, por eso decimos que pecamos hasta que Cristo viene, porque no queremos la transformación. Esta es la auténtica realidad. Esto es el amor y la justicia de Dios combinados. Llega hasta lo más profundo de la aflicción y de la degradación humanas, para levantar a los caídos y oprimidos que se aferran a la verdad mediante el arrepentimiento y la fe en Jesús. Y Dios obra por el bien del universo, por el bien del pecador rebelde, haciendo que el pecador sufra el castigo de su pecado. Porque esta es la justicia, ¿verdad? Dios es amor. Pero amor sin justicia es una locura, ¿verdad? Es una locura. Es ingobernable aquello. Por lo tanto, por justicia del bien del universo, pero también del pecador, porque hoy podemos ver dónde nos ha llevado esta locura de mundo sin ley. ¿Dónde estamos hoy? Es que nos estamos matando solitos. Nosotros solitos, con soluciones de unos pocos para la mayoría. Esta es la locura de un gobierno sin ley, sin justicia. Y no logramos darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo cuando solo destacamos el amor de Dios, pero no su justicia, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí. El plan de salvación
es apenas comprendido por el mundo cristiano. Y no nos hacemos la pregunta, ¿y por qué está diciendo esto? ¿Por qué me dice esto? ¿Cómo que es apenas comprendido? Por lo que venimos diciendo en este ministerio y que son verdades sorprendentes, pero que como no dedicamos tiempo a estudiar en profundidad, solo nos contentamos que formalmente vamos a la iglesia, nos cuenta su historia el fin de semana, nos vamos para casa una semana entera, seguimos pecando porque total, sin ley no hay condenación, ¿verdad? O en otro lado, pecamos porque total, no se puede de otra manera. Y esta es nuestra vida. Día tras día, tras día, tras día. Y Dios me dice, es que no has entendido el plan de salvación, amigo mío. No lo has entendido. Tú vives una vida formal, sin conexión conmigo. Por eso al final me dirá, no te conozco. No sé quién eres. El hombre, como ahora lo enseñan hombres que afirman tener un conocimiento de las Escrituras, nunca podrá conocer el alcance de su condición caída y degradada. Es decir, nos está diciendo, es que vivimos en un mundo paralelo, creado por nosotros e inventado por nosotros aquí en nuestra mente, y según nosotros, Dios nos ama y no hay ningún problema. Tal como estamos, cuando Cristo viene nos lleva al cielo. Eso es lo que nos está diciendo. Estás viviendo en un mundo paralelo. No te enteras ni cuál es tu condición real. Eso es lo que trata de decirnos. Pero la misión de Cristo revelará la verdad tal como es en Jesús. El hombre puede conocer las profundidades a las que se ha hundido solo contemplando la maravillosa cadena de redención empleada para elevarlo. El alcance de nuestra ruina solo se puede discernir a la luz de la ley de Dios, exhibida en la cruz del Calvario. El maravilloso plan de redención debe discernirse en la muerte de Cristo. El mundo, por su propia sabiduría, no puede adquirir un conocimiento correcto del Dios vivo y verdadero. ¿Y qué nos dice aquí? Lo que nos dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Cuando Cristo vino a este mundo, vistiendo su divinidad con humanidad, el trato que recibió de las más altas autoridades de una nación que profesaba conocer a Dios, puso plenamente de manifiesto la fuerza de la sabiduría y las razones humanas, Es decir, la locura. Vino el Salvador del mundo, ¿y qué hicimos nosotros según nuestra sabiduría y razón humana? El pueblo escogido por Dios, lo matamos creyendo que de esta manera estamos haciendo un favor a Dios, matando al Salvador del mundo, a su propio Hijo. Su razón no pudo formarse una idea correcta de Dios a través de sus caminos y obras. ¿Y hoy? Cuando estamos declarando que la ley quedó colgada en la cruz, o que si no es colgada en la cruz, pecamos hasta que Cristo viene, esto hay una lógica para poder explicar lo que nos está diciendo el Evangelio, que es totalmente contraria al Evangelio. Porque Dios no solo quiere ofrecer perdón, también quiere restaurar. Y nosotros no entendemos esto, porque si total pecamos hasta que Cristo viene, ¿en dónde está la restauración? ¿En un milagro? ¿Y dónde está la justicia? ¿Qué diría el enemigo? Un momento, ¿a estos sí y a mí no? Por favor. Es que no entendemos el Evangelio, mis queridos hermanos. Nos quedamos en capas de superficie sin profundizar. Atentos aquí porque aquí nos da la solución. Fijaos lo que nos dice. Solo a través de la fe, en Cristo es posible que el hombre viva la ley. ¿Y qué nos dice? Sin el Espíritu de Cristo no hay
forma. No la hay. El hombre no puede salvarse a sí mismo, pero el Hijo de Dios libra sus batallas por él. ¿Quién libra las batallas por mí? El Hijo de Dios libra sus batallas por él y lo coloca en una posición ventajosa, dándole sus atributos divinos. ¿Para qué? Porque aquí llegamos a otras conclusiones. No, en realidad Cristo, a través de su justicia, la coloca delante de mí, y aunque yo sigo pecando día tras día, la justicia de Cristo me perdona, me justifica y me lleva al cielo. Pero aquí me dice otra cosa. Dice, pero el Hijo de Dios libra sus batallas por él, con Satanás, y lo coloca en una posición ventajosa, dándole sus atributos divinos, su espíritu, ¿verdad? Y cuando el hombre acepta la justicia de Cristo, participa de la naturaleza divina. Puede guardar los mandamientos de Dios y vivir. ¡Ups! ¿Y dónde está esta sustitución? Nos ha engañado el enemigo también con esto, ¿verdad? Porque Cristo nos sustituyó hasta la cruz. Es decir, hasta el momento que yo me entero de su sacrificio. Y todos los pecados que he cometido hasta el momento que me entero de la obra de Cristo son perdonados. Yo no puedo hacer nada por ellos. Pero para el pecado de hoy, tengo elección. Estoy en conocimiento. Y por eso me está diciendo que me está dando sus atributos divinos. Y cuando el hombre acepta la justicia de Cristo, ¿qué es la justicia de Cristo? Su espíritu participa de la naturaleza divina, participa de su espíritu, ¿verdad? Cuando el hombre acepta su espíritu, participa de la naturaleza divina. ¿Con qué propósito? Puede guardar los mandamientos de Dios y vivir. Pero nosotros entendemos otras cosas. No el plan de Dios, el plan eterno de Dios. Porque Él no cambia. Los mismos principios de la eternidad se aplican también hoy. Por eso vino Cristo, para impartir su espíritu a partir de Pentecostés, a través del cual el hombre puede guardar los mandamientos de Dios y vivir. ¿Entendemos ahora? Dice Pedro, según su divino poder, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a la gloria y la virtud, por medio de los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, que por estas podéis ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero esto no lo creemos. Nosotros no creemos esto. Mientras decimos que tenemos la verdad. Fijaos lo que nos dice aquí. Para profundizar todavía, ¿verdad? Dice, la verdad como es en Jesús es la obediencia a cada precepto de Jehová. Ups. Pero no podemos. Es la obra del corazón. La santificación bíblica no es la santificación espuria que no escudriña las Escrituras, sino que confía en los buenos sentimientos e impulsos, en lugar de buscar la verdad como un tesoro escondido. Es porque nosotros, es lo que suelo decir, ya sé que mucha gente lo entiende, en fin, lo entiende exactamente como lo que nos trata de decir aquí. Entendemos el Evangelio tal como nos lo presenta el enemigo. Dios es amor, no te preocupes, tú puedes seguir pecando, tú puedes vivir tranquilo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos trata de decir. La santificación bíblica no es la santificación espuria que no escudriña las Escrituras. Es decir, es un entendimiento que es mío, que es lo que yo pienso, que Dios me ama y que no pasa nada, ¿verdad? Dice, en lugar de buscar la verdad como un tesoro escondido, esta verdad sin contaminar, ¿verdad? Dice, la santificación bíblica llevará a sus poseedores a conocer los requisitos de Dios y a obedecerlos. Hay un cielo puro y santo reservado para los que guardan los mandamientos de Dios. Merece la pena un esfuerzo incansable, perseverante y de por vida, dice.
Satanás está a tu derecha y a tu izquierda. Está delante y detrás de ti, es decir, está en todas partes. Él suministra sus falsedades a cada alma que no está acariciando la verdad tal como está en Jesús. ¿Qué está diciendo? Que cuando no entendemos la verdad tal como está en Jesús, estamos expuestos a la obra del enemigo. Por lo tanto, ¿cuánto de importante es entender la verdad tal como está en Jesús? Para estar bajo el paraguas, la protección de Cristo. ¿Verdad? Él, el destructor, está sobre ti para paralizar todos tus esfuerzos. Es decir, cada vez que me propongo obedecer, Él está haciendo todo lo que puede para que esto no ocurra. ¿Verdad? Ni siquiera para entender esta verdad tal como está en Jesús. Esta es la realidad y está revelada, pero no la queremos entender ni obedecer. ¿Verdad? Pero hay una corona de vida para ser ganada, una vida que mide con la vida de Dios. Y aquellos que no cierran sus corazones y mentes a la convicción, aprenderán lo que es el amor de un Dios santo y justo, porque es un principio asombroso que obra de manera misteriosa y maravillosa para asegurar la salvación de la raza. ¿Qué es lo que hace falta? Entender la verdad, aceptarla y cooperar con Cristo. Eso es lo que trata de decir. Y Él hará la obra. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Espero que podamos entender profundidades, ¿verdad? Necesitamos. No falta mucho tiempo. Estamos más cerca del tiempo final de lo que pensáis. Estamos mucho más cerca. El mundo político, el mundo económico, el mundo social, ¿verdad? Incluso la naturaleza misma se están revelando. Los ángeles se están retirando de la tierra. Por eso estamos viviendo esta locura. No puedes confiar en nada, en nada. Ya no hay ningún tipo de seguridad, ¿verdad? El otro día escuché una ley que obligaba, no sé si eran a los uruguayos o nicaragüenses, una cosa así, obligaba a vacunarse. ¿Obligar? ¿Obligar? ¡Qué locura!, ¿no? Este es el mundo sin la ley de Dios, donde uno no puede elegir, ¿verdad? Ya no puedes elegir. Estamos en plena dictadura sin entenderla. Es más, hasta parece que nos gusta, ¿verdad? El otro día estaba hablando yo con un vecino de aquí y digo, el gobierno nos ha convertido a todos en policías. Todos. Todos nos conocemos la ley cuando se trata del otro. Lo que no queremos ver es nuestras infracciones, nuestras ilegalidades. Solo queremos justicia para los demás. Pero cuando se nos aplica, ponemos el grito en el cielo. Este es el mundo que prometió el enemigo de Dios. Libre de la ley. En esta locura estamos. Espero, mis queridos hermanos, que os pueda servir esta reflexión. Os invito, como siempre, no toméis en cuenta lo que yo digo. Acérquense al texto, profundicen, traten de entender la verdad. Es tan esencial que sin esta verdad, tal como está en Jesús, no podemos ser salvos, queridos. Seremos engañados. Lo acabamos de leer. El enemigo está en todas partes, aprovechándose de toda la contaminación que él mismo ha introducido, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos imperiosamente entender la verdad tal como es en Jesús, sin la cual no seremos salvos. En algún momento seremos engañados. Y ya entendimos qué significa pecado. Separación eterna de Dios. Desaparición. Bueno,
Le ruego a nuestro Dios, mis queridos hermanos, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su realidad, su perspectiva, su verdad, y que, entendiendo esta realidad, podamos tomar decisiones correctas a favor de nuestro Dios. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.